Bien, gracias, bendiciones. Igualmente a usted, Norelki, Rosita, Martina, Manuela, Gustavo. Buenas tardes, licenciado. Hola, Ofelia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Lic. Gracias. Gracias ahí por la espera. Vieron, andaba un poquito ahí atrasado con una reunión. Buenas tardes, licenciado. Hola, Ana Lucía, gusto saludarle. Bien. Rápidamente, alguien que me haga un resumen, por favor, de lo que vimos el día miércoles en la clase. Está fácil. ¿Están ahí, jóvenes? Ya es la penúltima clase. ¿Alguien que me haga un resumen, por favor? Si gusta se lo hago yo. No sé si me escucha porque aquí donde estoy está lloviendo muy fuerte. Sí, se escuchan algo. Ok. Terminamos de ver lo relacionado con los recursos. Vimos el de nulidad, el de ampliación, aclaración y el de apelación. Comentaba que el de nulidad persigue que un tribunal jerárquicamente superior invalide la resolución judicial que se dictó en el juicio ordinario, por así decirlo. Y hay dos motivos en los que se puede interponer el recurso, que uno es la infracción a la ley derivada de actos en los que no se haya observado lo regulado en la norma, y lo otro es derivado de haberse vulnerado el debido proceso que para las actuaciones procesales regula la legislación de la materia. También comentó que este recurso puede ser apelable, si no mal recuerdo, y si no estoy equivocada. Y el recurso de aclaración, que pues es lo que trata es de que la sentencia cumpla su función de resolver el proceso de modo expreso, positivo y preciso con arreglo a las pretensiones. Ese está en el artículo 365, literal A, y el de ampliación en el 365, literal también A. El de nulidad creo que está en la literal... No, el de nulidad está igual en... Ahorita voy a buscar. En el segundo párrafo del 365, y de ahí está el recurso de apelación, que es en el que es el 365 literal B del Código de Trabajo, y también en el 211 de la Constitución, que este es un medio de impugnación en el cual quien se considera agraviado por una resolución judicial persigue que un tribunal jerárquicamente superior, en general colegiado, lo modifique o revoque, ya sea en forma total o parcial. Este se presenta en segunda instancia, y hay dos plazos para interponer, que sería el primero, después de 24 horas de notificado el auto, o dentro del tercer día de notificado el fallo. Muchas gracias, Ana Lucía. Muy bien explicado. Felicitaciones. Solo tal vez aclarando un tema, el recurso de nulidad busca que el mismo juez que dictó la resolución es el que la conozca. Sin embargo, por el mandamiento que establece el artículo 365, tal y como usted lo acaba de mencionar en el tercer o cuarto párrafo, este sí puede ser objeto de apelación. Es decir, al principio dijo busca que un tribunal de segunda instancia lo modifique o revoque. Sí, pero primero tiene que ser conocido por el juez, o sea, se presenta ante el juez correspondiente, y si el juez dice no al lugar, esa resolución correspondiente, pues obviamente ya es objeto de apelación dentro de las 24 horas posteriores. Entonces, solo para aclarar, pero muchas gracias, muy bien explicado. Bien, ¿tienen alguna duda con lo que acaba de explicar Ana Lucía, compañeros? Bueno, si no tienen dudas, el día de hoy vamos a continuar con el recurso. Algunos dicen que es el recurso más importante dentro del juicio ordinario laboral, porque en virtud
de que, tal y como lo acaba de explicar Ana Lucía, pues obviamente lo que hace es venir, pues ya sea firmar, modificar o de una u otra manera revocar la sentencia venida en grado. Pero para que ustedes conozcan, obviamente la mayoría ya lo conoce por las lecturas y por las clínicas que están llevando, yo lo único que les recomiendo, por favor, es que ustedes, para poder comprender y para poder entender, pues obviamente cómo funciona el organismo judicial, pues sí les recomiendo que lean el artículo 203 de la Constitución Política que hemos estado hablando tanto, ya el 214, el 215 de la Constitución, para la elección de magistrados tanto de Corte de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia, pero principalmente si ustedes pueden leer el artículo del artículo 86, ¿ya? Al artículo 93 de la ley del organismo judicial. ¿Por qué les pido que lean esto? Perdón. Para que ustedes puedan tener la concepción clara de lo que representa esa investidura tan alta como lo es un juez de primera instancia y como lo es un magistrado de segunda instancia. Es decir, génesis de por qué se daba la elección y la selección en primer lugar de los candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia era porque tenía, pues obviamente, un sentir que estas altas cortes pudieran de una u otra manera conocer de estos casos y las personas que estuvieran representados o estuvieran electos como magistrados tuvieran esos conocimientos. Entonces, sí es importante que ustedes de una u otra manera puedan darle una lectura a los artículos que les acabo de leer. El procedimiento, pues, recibieron todo, no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver el documento que les posteé en Classroom, ahí están los plazos correspondientes y atendiendo a ese aspecto, yo les quisiera rogar, por favor, si alguien me puede leer el artículo 367 del Código de Trabajo. Se lo leo yo si gusta. Por favor. Artículo 367. Interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia, este lo concederá si fuere procedente y elevará los autos a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Produce efectos suspensivos a la apelación contra las sentencias y autos que pongan fin al juicio. La apelación no produce efectos suspensivos cuando se interpone contra cualesquiera de las otras resoluciones apelables. Cuando la apelación es de las que no producen efectos suspensivos, el tribunal elevará los autos originales y continuará conociendo con el duplicado. La apelación sin efectos suspensivos los adquiere si al continuar conociendo al tribunal de primer grado llegara el momento de dictar sentencia y no estuviera resuelta la apelación. En tal caso, el fallo de primera instancia será pronunciado hasta que cause ejecutoria lo resuelto por el tribunal de segundo grado. Gracias. ¿Qué significa que cause efectos suspensivos, jóvenes? Adelante, por favor, Alan. Significa que mientras no se resuelve el recurso, no continúa el juicio. O sea que primero se va a resolver la instancia de recurso que se sometió. Ok, sí, tal vez yo solo tal vez sí, es correcto lo que usted acaba de decir, pero más que continuar el juicio, porque obviamente sabemos que si se da una resolución correspondiente, pues se tiene que dar el cumplimiento de la misma. Y obviamente si no hay incumplimiento de la misma, ya entramos a lo que conocemos como el ejecutivo laboral. Pero también los dos efectos es, como lo dice Alan, que no continúe el juicio, pero que esa sentencia obviamente sea efectivamente cumplida. ¿Ya? Entonces, porque incluso
hay personas que cuando se da todo el trámite del juicio ordinario laboral, pues obviamente están renuentes a no hacer efectivo el pago. Y cuando pierden, pues ya buscan un acuerdo, ya buscan una conciliación y presentan la apelación única y exclusivamente para efectos de buscar una negociación, que obviamente no es el sentido ni es el objetivo de la apelación correspondiente. Pero tal y como lo establece pues el ingeniero Alan, lo que busca es, uno, que no continúe el proceso, pero principalmente que no se dé la ejecutoria o el cumplimiento o la ejecución de la sentencia como tal. De esa cuenta, ya leyendo específicamente los procedimientos, yo les quiero rogar por favor que alguien me lea el primer párrafo del artículo 368. Artículo 368. Gracias. Recibidos los autos en la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social por apelación interpuesta, dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Gracias. Es decir, bien, ustedes deben de, yo sé que ya lo saben, pues, porque ya, pues, obviamente están viendo todo el tema de la clínica laboral, pero recurrente, se le llama a la persona que interpuso el recurso. Hace unos días yo estaba llevando unos casos ¿y por qué les comento esto? Porque yo estaba llevando un caso laboral con unos amigos y pues obviamente yo les dije que de una u otra manera yo estaba ahorita bastante cargado en el trabajo y pues lo que buscaba era que ellos trabajaran bien y que les iba a seguir apoyando. Entonces mi cliente, pues obviamente, o la cliente, bien asustada y me dice, mire, Lick, fíjese que ya tenemos, me llamó el licenciado tal y tal y dice que no puede seguir con mi caso y que solo tenemos 48 horas porque nos dieron audiencia correspondiente y tenemos que presentar y qué hago. Y yo le digo, pero tranquilícese por favor, porque estaba bien nerviosa mi cliente. Y le digo, mire, en primer lugar, le están dando audiencia a quien interpuso el recurso, porque aquí estamos llevando nosotros una reinstalación. Entonces, al final me dicen que yo me quedé con el caso, pero mi cliente se puso tan nerviosa que me dice, mire, me dio dolor de estómago porque no sabía qué hacer, en el sentido de que quién iba a contestar. Entonces, hasta esos aspectos hay que mencionarlos porque recurrente es toda persona que presenta el recurso. Ya. Entonces, tal y como lo leo Carla aquí, muy buena tarde Carla, presentado, pues obviamente, o recibido los autos, es decir, se presenta el recurso correspondiente. El artículo 367 regula que, interpuesto el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación en primera instancia, este lo concederá si fuera procedente y elevará los autos a la sala de trabajo o a la sala de apelación de trabajo. Aquí yo no sé cómo van ustedes con su tesis, pero esto es un buen punto de tesis mientras no esté reformado este artículo. Porque aquí no hay un plazo para que se eleve el expediente. Interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia, este lo concederá si fuere procedente y elevará los autos a la sala de apelación de trabajo y previsión social. Por eso es que ustedes ven que presentan el recurso de apelación ante el juzgado correspondiente y le dan el trámite, pero si uno presenta un recurso de apelación en el mes de febrero, va subiendo el expediente 3, 4 meses después. Hace 10, 12 años aproximadamente quisieron regular esto a través de los plazos internos que maneja la Corte Suprema de Justicia a través de unos acuerdos, pero no dio resultado. ¿Por qué? Porque es tanta la carga de trabajo. Entonces, cuando ustedes presenten un recurso de apelación, tengan ya la claridad que de una u otra manera, pues el expediente lo van a elevar 2, 3 meses después.
¿Me explico? Y no es porque sea dejadez o mala fe de los jueces, sino es tanta la carga de trabajo. Entonces, el artículo 367 es claro, el cual establece que, ya nos vamos al 368, debe de una vez recibidos los autos, se le va a dar audiencia de 48 horas a la parte recurrente para que de una u otra manera exponga los motivos de inconformidad. Es decir, ¿por qué creen ustedes que se le da audiencia de 48 horas a la parte que interpuso el recurso? ¿Qué les dice la lógica? Jóvenes, ¿algo que se les ocurra? Para darle tiempo a que reúna las pruebas de sus argumentos por lo cual está recurriendo en la apelación. Aunque en la apelación ya no hay pruebas, ¿verdad? Ahí vamos a ver. A ver, gracias, Alan. A ver, Patricia Noelia o Noemí, no logro ver bien. ¿Por qué cree usted? Patricia Noemí González y Cal, ¿por qué cree usted? Patricia. Sí, no les sabría decir, licenciado, disculpe. Ok. A ver, Miriam, Corina, ¿por qué cree usted? Miriam, Corina, Juan González. ¿Por qué cree usted que le dan audiencia de 48 horas? Bueno, Miriam solo puso la cámara y se fue. El micrófono. Bien. ¿Por qué es esto, jóvenes? Porque al final, recordémonos que los jueces o los magistrados lo que hacen es venir y conocer el expediente, pero para eso necesitan saber cuáles son los motivos de la inconformidad que tiene la parte que de una u otra manera presentó la apelación. Ya vamos a regresar a los plazos correspondientes, pero aquí hay algo que lo voy a volver a leer, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Esto en la práctica se le conoce como la expresión de agravios. Es decir, recordémonos que todos estamos en un estado de derecho y todos vivimos a través, del cumplimiento de la ley y tenemos que respetar el mismo. Entonces, si yo, como parte afectada de una resolución, presento un recurso, lo lógico es que obviamente le diga a los magistrados cuál es el motivo. Por eso es, y ya vamos a regresar a este cuadrito para seguir viendo, por eso es que de una u otra manera, la Corte de Constitucionalidad emitió una jurisprudencia correspondiente en cuanto a la expresión de agravios, Es decir, cuando hablamos de la expresión de agravios, nos estamos refiriendo a dos aspectos. Esto ya lo voy a explicar ahorita en unos momentos, porque de conformidad con el programa, sí tiene que quedar claro cuál es el objeto y el alcance de la segunda instancia, la interposición de excepciones y producción de pruebas y el auto para mejor fallar. Es decir, recordémonos que conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil se pueden presentar algunas excepciones, incluso hasta antes de dictar sentencia en segunda instancia. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver específicamente, y voy a regresarme un poco en estos aspectos, recurso de apelación por parte del trabajador. ¿Qué es lo que pasaba antes? Y yo les quiero ejemplificar cómo funciona esto. Cuando uno presenta un recurso de apelación, obviamente
uno solo dice, señor juez, por este acto o por este medio le manifiesto a usted que en virtud de que la resolución tal y tal me fue notificada y a no estar conforme con la misma, presento el recurso de apelación correspondiente para que pueda ser conocido el expediente en un tribunal de segunda instancia en donde expresaré los motivos de inconformidad. Sin embargo, de conformidad con los expedientes 1478-2018, 1897-2018 y 1066-2018, la Corte Constitucional estableció que cuando sea el trabajador quien recula en apelación el fallo del juez de trabajo y previsión social, la sala competente va y tiene la obligación de pronunciarse aunque el trabajador no haya expresado los agravios. Es decir, presenta la apelación correspondiente, ¿ya? Y de una u otra manera, tiene la obligación de examinar el caso. ¿Por qué? Porque no puede tenerse por abandonado el caso de manera tácita, ¿ya? Sin embargo, cuando es el patrono que de una u otra manera presenta la expresión de agravios, sí es oportuno que la expresión de agravios, ¿ya?, se haga ver en su momento procesal oportuno. Incluso los jueces, y vamos a leer, porque es la misma sentencia, cuando sea el patrono quien recurra en apelación el fallo del juez de trabajo y previsión social y no exponga en el momento procesal correspondiente los motivos en que funda su inconformidad, acaece una desacertada actividad impugnativa que provoca que no exista materia. Es decir, si el que presentó la apelación correspondiente es el patrón, o en este caso, la parte ex patrona, y no comparece a presentar la expresión de agravios dentro de las 48 horas que le fijan, o incluso cuando presenta la apelación. Por eso es que ustedes de una u otra manera, no sé si escucharon que en su momento, ahorita voy, Carla, en su momento los jueces establecían que cuando se tiene un criterio que la expresión de agravios se tenía que dar cuando se presentaba el recurso de apelación. Por eso es que en un momento muchos abogados litigantes, incluso mi persona, cuando presentábamos el recurso de apelación, de una vez en ese momento expresábamos los agravios. Y cuando subía a la sala, pues obviamente porque al juez no le interesa saber cuáles son los motivos de inconformidad, según algunas partes. Desde mi punto de vista, sí, el juez debe de saber cuál es el motivo por el cual se está presentando la inconformidad. Entonces, ustedes por eso en tribunales van a ver que unos abogados presentamos ya la apelación con expresión de agravios inmediatamente, y otros abogados que, pues, cuando no nos da tiempo, también presentamos el memorial solo de la apelación correspondiente para que esto pueda ser conocido en segunda instancia. De igual manera, los magistrados siempre nos dan el plazo de 48 horas para que expongamos. Adelante, Carlos. Buenas tardes, licenciado. Es que no sé si le aparece que algunos compañeros quieren ingresar, dice, pero no deja. Fíjese que le estaba dando ingreso, incluso hay 3, 4 que les dio ingreso como 10 veces y se vuelven a salir. Me imagino que es por lo que explicaron aquel día. Si les puede decir ahí que utilicen el Chrome como navegador para no tener ese inconveniente. Ok, gracias, licenciado. A usted, gracias, muy amable. Entonces, ¿qué es lo que nos compete acá? Ya regresando en esa materia, porque era importante que leéramos la expresión de agravios correspondientes, ¿ya? Hay excepciones que de una u otra manera, y nos vamos por favor al 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que me lea por favor el artículo 116. Adelante, Norelki. Artículo 116. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Numeral 1, incompetencia. Numeral 2, litispendencia. Numeral 3, demanda defectuosa. Numeral 4, falta de capacidad legal. Numeral 5, falta de personalidad. Numeral 6, falta de personería. Numeral 7, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta a la obligación o el derecho que se haga valer.
Numeral 8, caducidad. Numeral 9, prescripción. Numeral 10, cosa juzgada. Numeral 11, transacción. Ok, muchísimas gracias. Esas son, si se recuerdan, las excepciones que ya leímos y de una u otra manera tienen fuerza coercitiva también dentro del juicio ordinario laboral. Les ruego, por favor, por eso los supliqué que lo volviera a leer Norelki, porque son las excepciones que se dan. Sin embargo, para el tema laboral, yo le rogaría, por favor, Norelki, si nos puede leer el segundo párrafo del artículo 342 del Código de Trabajo. Claro, ahorita se lo leo. Artículo 342, segundo párrafo. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrá interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado la sentencia de segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en audiencia más inmediata que se señale para la recepción de las pruebas del juicio o en el auto para mejor proveer, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Muchas gracias. Es decir, bien, las excepciones de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción son esas excepciones que se le denominan mixtas dentro de la doctrina, porque de una u otra manera, pueden interponerse en cualquier etapa del proceso, incluso antes de haberse dictado la sentencia de segunda instancia. Me explico. En ese sentido, tomar nota de esto, por favor. ¿Por qué? Porque al final hay personas, incluso a mí me han venido casos, y eso ya es para la praxis de ustedes o la práctica, que se ha diligenciado todo el proceso. Y ahí vuelvo y repito la responsabilidad que tenemos como abogados de analizar y leer bien un expediente. Mi consejo para ustedes, estimados amigos, es que si ustedes no tienen la práctica jurisdiccional o la práctica tribunalística, como dicen coloquialmente, y no saben cómo llevar un proceso, los invito a que ustedes, uno, estudien, lean, indaguen o se asesoren con otro abogado. ¿Por qué? Porque 202 de la LOG somos responsables por los daños y perjuicios que sufran nuestros clientes. Yo tuve un caso bien complejo hace unos años en donde de una u otra manera se emitió una sentencia en contra de una persona que pues me buscó y leí el expediente. Me dice, mire, Lee, que la abogada dice que ya no se puede hacer más. Y en la lectura del caso como tal, lo que más elevaba el proceso, pues obviamente era la indemnización de los daños y perjuicios. Y resulta que, y no es que yo actúe de mala fe, sino es la práctica del abogado. Él vino y no interpuso la excepción, que ahí les voy a comentar, de prescripción. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el abogado de la otra parte interpuso la demanda correspondiente 32 días después que había sido despedido, es decir, 2 días después de que regula el código para el vencimiento del plazo. Y el abogado no tuvo esa habilidad para realizar el conteo de los días. Entonces, lo primero que yo hice fue venir y realizar la cuenta o realizar el conteo. Y le dije, mire, aquí podemos hacer algo. Porque lo estaban prácticamente entre indemnización y daños y perjuicios, eran 525,000, 530,000 quetzales. Y obviamente no lo impugnó el juez de oficio, no le iba a decir nada. Entonces vine yo y con el análisis correspondiente se apeló y presenté. Byron, disculpe, yo ya le di acceso como 15 veces, no se salga, por favor. Y presenté la excepción de prescripción y la aceptó el tribunal correspondiente. Automáticamente le quité a mi cliente 525,000 quetzales que tenía que pagar. Entonces, por eso es muy importante
Por eso es muy... perdón, Carla, como usted me habló, dígale a sus compañeros que utilicen, por favor, el navegador de Chrome. O Carla, que me pueda apoyar, porque le estoy dando acceso a todos la misma y me distraen y después no sé de qué les hablo. Karina, Elizabeth Guamuk ya le di acceso como 10 veces también. Entonces, que me hagan favor de utilizar Chrome, porque le estoy dando acceso a todos y se distraen ustedes, y qué pena con Ahorita ustedes. les aviso, licenciado. Dígame, Jacqueline. Gracias, Carlita. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que a mí me pasó en la clase pasada que no me dejaba entrar y yo uso Chrome y de todas formas no sé qué pasa ahí. Que Les doy acceso y les doy aceptar y vuelven a ingresar. No sé, realmente ahí sí que qué pena, ¿verdad? Pero que utilicen Chrome o que reinicien la máquina, no sé, pero le estoy dando a aceptar a todos ya 10 veces, 12 veces y qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué les estaba diciendo, jóvenes? Gracias. ¿Qué estábamos hablando, jóvenes? A ver, están poniendo atención. Que usted había presentado la excepción de prescripción y el tribunal había aceptado. Ah, sí, gracias. Gracias, ahora. Entonces, y automáticamente le quité a mi cliente esos 525 quetzales. Y claro, pues obviamente le tuve que cobrar. Pero vamos a que estas excepciones se pueden presentar en cualquier etapa del proceso, incluso hasta antes de haberse dictado la segunda instancia. Y aquí volvemos, ¿se recuerdan ustedes cuando hablamos específicamente de las pruebas no aceptadas? Alguien que me lea, por favor, el artículo 369. Adelante, Stephanie. Artículo 369. Si dentro del término de 48 horas concedido al recurrente, este pidiere que se practique alguna prueba denegada en la primera instancia, en la cual hubiere consignado su protesta, el tribunal, si lo estima procedente, con noticia de las partes, señalará audiencia para la recepción de la prueba o las pruebas solicitadas, que deben practicarse en el término de 10 días. Practicada la prueba, no... Lo sigo leyendo. Solo, gracias. Después la voy a molestar para que leamos eso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Gracias, Stephanie. Es decir, en la audiencia o en la concesión de audiencia que a ustedes le den, pues obviamente ustedes en esa expresión de agravios tienen que decir, y asimismo le manifiesto a usted, señor juez, que yo propuse como medio de prueba tal y tal y tal y tal, y la misma no me fue aceptada. Y de conformidad con lo regulado en el artículo 356 del Código de Trabajo, realicé la protesta correspondiente, por lo cual solicito a usted la misma, o a ustedes, porque son magistrados, la misma sea diligenciada para su trámite. Entonces, los magistrados, de una u otra manera, en algunos casos, realizan el diligenciamiento de la prueba. Y de esa cuenta, ellos vienen y le dicen, bueno, hacen el análisis correspondiente, ¿ya? Y lo que hacen es venir y fijar un plazo para recepcionar esa prueba. ¿Me explico? Al recepcionar esa prueba correspondiente, pues obviamente es el plazo de los 10 días que regula la ley, pero ellos tienen esa facultad para hacer y yo lo he realizado pero hay que saberlo pedir. ¿Me explico? Entonces sabemos que con la lectura, ahora sí sigamos, por favor, Stephanie. Practicada la prueba o vencido dicho término, la sala, dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, dictará la sentencia. Implica responsabilidad para la sala o para el magistrado o magistrados imputables del retraso no haber dictado su fallo del término de 10 días antes indicado. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, vamos y retrotraemos o recapitulamos. Se da la emisión de la sentencia correspondiente. Al emitir la sentencia correspondiente, si alguna parte está inconforme, tiene 3 días para poder presentar el recurso a apelación. El recurso a apelación se va a presentar ante el juez que de una u otra manera ya emitió la sentencia.
Al presentar ese recurso de apelación, el juez tiene la obligación de elevar los autos, es decir, lo acepta para su trámite. Cuando ustedes vean en la práctica tribunalística que algunos abogados presentamos su apelación con la expresión de agravios y también presentamos el recurso de apelación sin expresión de agravios, dependiendo la magnitud. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Presentamos el recurso de apelación y se eleva el expediente para que sea conocido y los magistrados le fijan a uno. Se emite la resolución correspondiente y le dicen a uno, por favor, fije el lugar o casilla electrónico para recibir notificaciones. Y se le brinda el plazo de 48 horas para que usted exprese los motivos de inconformidad. Lo demás, téngase resuelto para su momento procesal oportuno. Entonces, en ese plazo de 48 horas, a ustedes, de una u otra manera, les van a, o ustedes le dicen a los magistrados específicamente cuáles son los motivos de su inconformidad. Y vienen los magistrados y ustedes le pueden decir, señor magistrado, señores magistrados, propongo estas pruebas que no me fueron aceptadas, o simplemente ustedes dicen cuáles son los motivos de su conformidad. De conformidad con el artículo 369, ¿ya? Esta prueba debe practicarse en un plazo no menor o en el término de 10 días. ¿Me explico? Practicada la prueba, vencido dicho término, se debe de realizar o establecer el día para la vista. ¿Me explico? Ya les voy a ejemplificar una resolución, les voy a trasladar una resolución en donde de una u otra manera los jueces o los magistrados fijan el día para la vista. Nunca le van a fijar a usted hora, porque recordémonos que en teoría esto tendría que ser oral, pero lo que se hace es ir a dejar un memorial y ese es el día para la vista. O sea, ustedes pueden ir a dejar el memorial un día antes, que se recomienda dejarlo con antelación, y ese día, en cualquier momento, ellos realizan la vista correspondiente. Lo ideal tendría que ser como las vistas públicas que se manejan en la Corte de Constitucionalidad, pero no se hace. Por eso acá, repito, recibido los autos en la sala de apelaciones de trabajo y previsión social por apelación interpuesta, dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente, ¿ya? A efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Vencido este plazo, se señalará día para la vista, ¿ya? Día para la vista, la que debe efectuarse dentro de los 5 días siguientes. Es decir, la ley regula que se debe efectuar el día para la vista dentro de los 5 días siguientes, pero en la realidad o en el tiempo nunca, o en la práctica más bien, nunca va a pasar eso. ¿Por qué? Porque al final, lo que hacen es, y les quiero enseñar esto. Y aquí viene el ejemplo correspondiente. Miren qué pena. Byron, Suseli y Karina, no sé qué pasa, pero ya les di acceso como 10 veces o más. No sé si logran visualizar lo que estoy proyectando ahorita. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Ok. Bueno, esta es una notificación que me hicieron, ya les enseñé el expediente. Esta es una notificación que me hicieron a mí hace unos días, en donde me están señalando para la vista el viernes 7 de julio del año 2023. Es decir, la sala me está diciendo a mí, señor abogado, a usted le informo que hemos recibido, porque yo incluso ni siquiera apelé, porque yo estoy conforme con todo. Apelé en los otros casos, pero acá quien apeló fue la parte patronal. Entonces vino, presentó su inconformidad de agravios y ahora nos están dando día para la vista. Ahí sí me tengo que pronunciar. Ahí nos tenemos que pronunciar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, ¿ya? De una u otra manera, los magistrados tienen que saber, ¿ya? ¿Cuál es el motivo del por qué yo digo que no procede la apelación?
Pero ¿por qué nos fuimos a esto? La que debe efectuarse dentro de los 5 días siguientes. Esta apelación la presentó el ex patrono de mi cliente en agosto del año pasado. La audiencia de 48 horas la tuvieron ellos en febrero de este año. Y me notificaron esto a mí hace aproximadamente un mes. Sí, de febrero a un mes, ¿ustedes creen que se dieron los 5 días? No. Casi 3 meses. Casi 3 meses. ¿Por qué? Porque obviamente es tanta la carga que se tiene. Entonces, ustedes esto lo van a ver en las clínicas laborales. Entonces, nunca en materia laboral les van a fijar día y hora para la vista. No es como las vistas de la CC, que le fijan la vista a las 10 de la mañana, usted tiene que estar aquí. Ahí solo dice, para la vista se señala el día viernes 7 de julio del 2023. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, les quería enseñar eso, que al final solo le van a establecer a usted el día para la vista. ¿Me explico? Teniendo claro ese día para la vista y teniendo claro, pues específicamente cómo funciona. ¿Qué manda? No. Vaya, amigo. Entonces, al final, una vez realizada la vista, se debe dictar sentencia dentro de los 5 días posteriores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los plazos son concretos. Se presenta el recurso correspondiente dentro de los 3 días, se elevan los autos, se eleva la audiencia por 48 horas a la parte que está inconforme. Si esta no presenta, pues obviamente una prueba que hay que diligenciar, se va a la audiencia dentro de los 5 de audiencia para la vista dentro de los 5 días posteriores y va a dictar sentencia dentro de los 5 días posteriores. Si hay, pues la recepción de pruebas, lo único que cambia es que después del día de las 48 horas que se le fijen, se va a diligenciar el medio de prueba dentro de los 10 días correspondientes y posteriormente pues se va a dar el día para la vista también, tal y como lo regula acá, y se va a dictar la sentencia. Ese es el plazo que de una u otra manera se debe de diligenciar. Esto pues ya lo van a ver ustedes, esto es en la doctrina más que todo, ¿ya? Las clases de apelaciones, apelación genérica, apelación extraordinaria. La apelación genérica pues regula que se da con la apelación de las sentencias en el caso de que, qué pena con José Juárez, mire, ya le voy dando acceso como 25 veces. Si le pueden escribir y dígale que, o si le pueden mandar el link. Les voy a compartir aquí. Ustedes tienen el link de esta reunión, ¿verdad? Para que puedan enviárselo, porque no sé qué pasa. Ya creo que los demás ingresaron. Entonces, la apelación genérica, pues obviamente se da se da la apelación con las sentencias en el caso de que no ha existido prueba de negado o rechazada y debidamente protestada en primera instancia. Es decir, el caso que hemos visto, y la apelación extraordinaria que se da con la apelación de las sentencias en el caso de que si hubiera existido prueba de negada o rechazada y debidamente protestada en segunda instancia. Es decir, la genérica es normal y la extraordinaria es la que sí, de una u otra manera, estuvimos nosotros presentes en la audiencia y no se nos admitió la prueba y por lo tanto protestamos la misma. ¿Me explico? ¿Tienen alguna duda, jóvenes, de eso que estoy explicando ahorita? No, licenciado. No, licenciado. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Las excepciones, ya lo vimos en su momento: pago, prescripción, cosa juzgada y transacción en cualquier momento. ¿Cuál es la transacción? En derecho de trabajo, se recuerdan que les dije que regularmente no se presenta la transacción, aunque es válido presentarlo, lo que se hace es venir y presentar, pues obviamente, un desistimiento. Aunque ya esté en segunda instancia, se presenta un desistimiento, porque muchos abogados me dicen, vos mira o mire, Lee, que
si ya está en segunda instancia, ¿tengo alguna repercusión legal en que yo voy a desistir de la segunda instancia? No, porque usted apeló o usted acudió a esta segunda instancia para efectos de que un tribunal superior revise su caso, pero es un tribunal como tal. ¿Me explico? ¿En qué casos? Yo creo que eso lo vimos con ustedes, pero ¿en qué caso las salas de apelaciones funcionan como juzgados de primera instancia? Jóvenes, ya vimos eso con ustedes, ¿no? ¿Sí, no? ¿Están ahí? Licenciado, yo no mucho le escuché. ¿Puede volver a repetir? ¿En qué casos hemos hablado? Bueno, que aunque eso es más que todo colectivo, pero, y desde ya se los digo, las salas de segunda instancia van a funcionar como un juzgado de primera instancia cuando se trate de conflictos colectivos que planteen los trabajadores del organismo judicial. Entonces, al final, ¿por qué les digo esto? Porque un juzgado de primera instancia, pues obviamente conoce los casos que de una u otra manera se someten a su conocimiento. Lo mismo es un tribunal de segunda instancia. Entonces, si lo considera la sala de trabajo, si lo considera, también puede dictar el auto para mejor proveer o para mejor fallar. ¿Me explico? Y en este caso es el mismo procedimiento, se debe dar un plazo que no sea mayor de 10 días. ¿Me explico? Entonces, en segunda instancia funciona, ¿ya? Funciona con relación a lo que se trabaja en primera instancia. Vuelvo y repito, se presenta la apelación dentro de los 3 días correspondientes. Una vez presentada el recurso de apelación, la sala le va a correr audiencia o le va a dar audiencia por 48 horas al recurrente para que exprese los motivos de su inconformidad o los agravios. Ojo, ustedes van a encontrar que hay abogados que presentan la expresión de agravios en el mismo memorial de los juzgados correspondientes y otros que no. ¿Ya? Vencido el plazo para hacer uso de estos 48 horas, si no existe la posibilidad o la petición de que de una u otra manera se diligencia las pruebas correspondientes, la sala celebra día para la vista. Es decir, la sala dice se da el día para la vista, tal fecha. Si la sala lo estima correspondiente entre el día de la vista y la sentencia, puede dictar o puede establecer un auto para mejor proveer, ¿ya? Es decir, que traiga a la vista, pues obviamente cualquier documento que considere que de una u otra manera le va a servir para diligenciar o para emitir mejor la prueba. Y celebrado el día de la vista, pues obviamente la sala va a emitir la sentencia que corresponde en segunda instancia. ¿Qué recursos caben contra esta resolución de segunda instancia? Los recursos que caben de conformidad con el 373, y vamos a leerlo, por favor. ¿Alguien que me lea el artículo 371? Si los autos hubieran sido elevados en consulta, dictará su fallo dentro de los 10 días siguientes a su recibo. Gracias. 372, por favor. La sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. Gracias, Ana Lucía. Y el 373. Contra las sentencias de segunda instancia no caben más recursos que los de aclaración y ampliación. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que emitida la sentencia de segunda instancia, repito el procedimiento, se presenta el memorial dentro de los 3 días correspondientes, ¿ya? Es decir, dentro de los 3 días después de haber sido notificado, el juzgado lo acepta para su trámite y lo eleva. Ahí no hay un plazo, punto de tesis, les puede servir, ¿ya? Causa efectos suspensivos, tal y como lo explicaba el ingeniero. 2 efectos produce. El primero,
que de una u otra manera no se continúe el proceso, y el segundo, que de una u otra manera la sentencia no pueda ser ejecutada. Una vez elevados los autos, la sala le va a dar audiencia por 48 horas a la parte recurrente para que de una u otra manera, venga y le haga saber cuáles son los motivos de su inconformidad. ¿Me explico? Al saber cuáles son los motivos de su inconformidad, pues obviamente, viene el juez o viene el tribunal y le dicen, bueno, entonces usted me está diciendo que de una u otra manera se dé el diligenciamiento de una prueba. Entonces se va al diligenciamiento de la prueba dentro de los 10 días posteriores, ¿ya? Y al darse ese diligenciamiento correspondiente, se va a emitir la sentencia dentro de un plazo de los 5 días posteriores. Pero si el juez, los tribunales tienen esa duda correspondiente, pues pueden emitir un auto para no fallar. Pero supongamos que no hay alguna prueba aquí diligenciar, se da la audiencia a los 48 horas correspondientes, se fija el día para la vista y se emite la sentencia correspondiente. Las sentencias, obviamente, el objeto que causa o que tiene es confirmar, revocar, enmendar, modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. ¿Contra estas sentencias de primera instancia caben recursos? Sí, caben 2 recursos: aclaración y ampliación. ¿Cuándo dijimos que procede la aclaración, jóvenes? Cuando están ambiguos o oscuros los razonamientos. ¿Y la ampliación? Creo que cuando no se dictó alguna resolución sobre algún punto en específico en la sentencia. Así es, Aurora. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, teniendo claro esto, ya, estos son cuestiones de lo que acaba de leer. Teniendo claro esto, si los abogados hicieran caso completo o no utilizaran el amparo como una tercera instancia, ahí finalizaría el proceso. Porque después de esto, a los 3 días que cause firmeza la sentencia, se regresa el expediente al juzgado de primera instancia para que continúe el proceso. ¿Y cuál es el proceso que continúa? Se notifica la sentencia, se le hace saber a la parte que ya no hay ningún proceso correspondiente, ¿ya? Y a los días, tendría que ser así, se notifica la liquidación. Pero ¿qué es lo que hacen los abogados? Lo que hacen los abogados, algunos jueces. Lo que hacen algunos jueces es que vienen y notifican la sentencia. Le dicen, mire, ¿en virtud de qué? Ya el proceso finalizó, le regresamos el expediente a usted, o la sala se lo queda por 2 o 3 meses posteriores, porque, como ya es la praxis diaria, esperan a ver si no presentan una acción constitucional de amparo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los procesos se retardan, pero ya vamos a ver nosotros el día miércoles cuál es ese procedimiento, si es que no hay alguna acción constitucional de amparo, porque el expediente debe de regresar a primera instancia, ¿ya? Si supongamos que se confirma la sentencia venida en grado, si se revoca parcial o totalmente, si modifica ya parcial o totalmente, esos aspectos son los que hay que ver. Entonces, si no hay nada que modificar, ya entramos a lo que establece el proceso ejecutivo laboral o el juicio ejecutivo laboral, que le denominamos el GEL. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicar, jóvenes? Adelante, Norelki. Licenciado, yo no le entendí a lo de los efectos suspensivos. ¿Qué son efectos suspensivos? Por ejemplo, vengo yo y Norelki es la juez. Y Norelki emitió la resolución correspondiente y pues obviamente me dice, usted pues debe de
respetar la resolución que yo emití. Y usted debe de darle cumplimiento a la resolución. Es decir, Norelki viene como juez y notifica la sentencia a mi persona. Entonces, yo tengo 3 días. Si esa resolución me afecta, yo dentro de los 3 días debo de presentar mi recurso de apelación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Norelki? Voy a utilizar esta palabra tal vez coloquial. Queda en suspenso la sentencia que usted emitió. Es decir, la sentencia queda en suspenso hasta que el expediente no sea regresado o no sea conocido, que es la palabra correcta, corrijo, no sea corregido, no sea sometido a consideración de una sala de trabajo. Entonces, cuando dice efectos suspensivos, es decir, que queda en suspenso, que queda congelado todo el contenido de la sentencia hasta que el expediente no sea conocido y no se emita una sentencia en segunda instancia por una sala que ya sea que modifique, ratifique, revoque total o parcialmente la sentencia que usted emitió. No sé si me di a entender. Sí, licenciado, gracias. Para servirle. Adelante, Alan. Una preguntita. ¿Eso quiere decir que uno no puede dirigirse a la sala de apelación? ¿Es directamente al juez de primera instancia para que él lo suba a la sala? ¿Sí es? Sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque, vean, ya internamente, esa es una muy buena pregunta que, pues, a lo mejor solo Marisabel que está acá lo conoce porque está en los tribunales, pero recordémonos que los juzgados tienen sus salas jurisdiccionales, es decir, si estamos hablando del juzgado 11º, 12º, le corresponde a la sala primera, ¿ya? Si está, entonces ahí sí no me lo sé, ¿para qué les voy a mentir? Porque no sé si los cambiaron. Pero si usted se dirige a una sala jurisdiccional, o sea, la sala le va a decir a usted, mire, ¿por qué me está presentando esto? Quien me tiene que remitir el expediente es específicamente el juzgado del cual está bajo la jurisdicción o bajo la competencia, que es la palabra correcta, de nosotros. Entonces, usted presenta su inconformidad ante el juzgado que emitió y a ellos vienen y presentan, obviamente, o envían el expediente a la sala que le corresponde. Por eso es que siempre debe ser al juzgado, ¿vale? Gracias, licenciado. Para servirles. ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunten, por favor. Adelante, José. Lick, entonces cuando presentamos el memorial de apelación no es necesario decir los agravios, tanto el patrono como el trabajador. Miren, es importante hacerlo porque al final la expresión de agravios es para que de una u otra manera, aquí hay 2 vertientes, vean, eso hasta la fecha en los tribunales no se ha definido porque hay algunos abogados que presentan la expresión de agravios conforme las sentencias que les emití y hay otros que no. Hubo un tiempo en donde sí se estaba respetando que se tenía que expresar o emitir la expresión de agravios. De hecho, en civil se tiene que presentar la expresión de agravios, pero en laboral han sido un poco más flexibles que como que le dieron cumplimiento un tiempo, desconozco yo el por qué, y ahora pues de unos 2, 3 años para acá ya usted nuevamente presenta su memorial y solo con el hecho de decir estoy inconforme, sube a segunda instancia y de una u otra manera le vuelve a dar intervención en la sala. Es más, déjenme decirles a ustedes, cuando yo presento los memoriales de apelación con expresión de agravios, la sala siempre me corre audiencia y me dice de conformidad con el artículo 368 del Código de Trabajo, se le confiere audiencia de 48 horas para que exprese los motivos de su conformidad. Entonces, en resumen, Josué, no es necesario. Josué creo que fue, ¿verdad? Gracias, licenciado. Y solo tengo una otra pregunta. ¿Qué significa el artículo 371? Que habla que los autos que sean elevados en consulta. Esto lo vamos a utilizar y esto es una muy buena pregunta. Si los autos hubieran sido elevados en consulta, dictará su fallo entre los 10 días siguientes a su recibo. Es decir, esto no lo pierdan de vista, por favor, porque aplica específicamente para los procesos colectivos. Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando ya se da el procedimiento de una huelga correspondiente, ya tiene la obligación, aquí me voy a hablar un poquito, y lo vamos a ver el próximo semestre, si Dios nos da la vida, ustedes siguen con mi persona, estudiando, recibiendo las clases. Cuando ya se da el estallamiento o para que se pueda emitir una huelga legal, pues obviamente el Tribunal de Conciliación, que es
habiendo finalizado el plazo del Tribunal de Conciliación, el juez, pues obviamente tiene 20 días y el juez puede venir y consultar, y no me quisiera meter a eso para explicarlo bien en su momento, pero con mucho gusto se lo puedo establecer. Viene acá, leamos por favor el 394, segundo párrafo, por favor, Josué. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje dentro de las 24 horas, en donde dice dicha resolución, dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ya, entonces esto se relaciona específicamente porque como aquí estamos hablando del tema de la apelación correspondiente, entonces estos casos, pues lo que hace el 371 es venir y si los autos hubieran sido elevados en consulta, dictará su fallo dentro de los 10 días siguientes a su recibo. Es decir, también algunos aspectos correspondientes cuando es que suben a consulta estos aspectos. Uno, cuando por alguna u otra razón los jueces tienen alguna duda sobre el proceso. Es decir, este artículo aplica para dos aspectos. Si los jueces, yo no sé la verdad porque yo tengo años de no estar un órgano jurisdiccional como trabajador más que en 2008, 2009, y lo que se hacía era venir y si tenían alguna duda, los jueces o los secretarios le decían, juez, fíjese que tengo una duda, voy a consultar a mi sala jurisdiccional, a ver qué opinan ellos. Entonces, sirve también como un ente asesor, ¿me explico? Entonces, se aplica de dos maneras. Uno, por si tiene alguna duda, el juez que de oficio lo hace, ojo, no es por un tema de apelación, es por un tema que se está dando dentro del mismo diligenciamiento del proceso, ¿me explico? Y puede consultar, entonces tiene que regresar dentro de los 10 días. Y dos, cuando se está dando el tema específico para el estallamiento de una huelga, obligatoriamente tiene que subir en consulta a la sala jurisdiccional. Eso lo vamos a ver el próximo semestre, Dios mediante. ¿Quedó claro, José? Sí, gracias. Para servir. Bien, jóvenes, ¿alguna otra duda, por favor? Pregunten. Licenciado, con esto se termina entonces el juicio ordinario laboral. Ahí en ese momento, cuando el juez nos dicta la sentencia con lugar a lo que nosotros estábamos reclamando o el cliente de nosotros nos estaba reclamando, ahí mismo, o cómo se hace, póngamele, si yo pedí que le pagara sus prestaciones irrenunciables, ahí mismo se las debe de cancelar o ya eso lo hacen aparte ellos en otro momento. Sí, muy buena pregunta, que es lo que iba a explicar ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, finalizado el proceso, finalizado y venido o que ya regresó el expediente de segunda instancia, el juez viene y que es lo que voy a explicar el día miércoles, lo voy a explicar ahorita a grosso modo, el juez viene y le notifica la sentencia. Señor patrono, le informo que la sentencia o el expediente ya está en nuestro poder o en mi poder nuevamente y le notifico la resolución o la sentencia de la sala. Y supongamos que la sala confirma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Notifica la sentencia correspondiente. Y ojo, aquí hay un tema muy importante que se ha dado de unos años para acá, que lo vamos a hablar a profundidad tal vez el día miércoles, porque antes de oficio los juzgados realizaban la liquidación. Ahora, de unos meses, dos años para acá, me llaman mis clientes o amigos abogados, me dicen, vos Jesús, fíjate que yo no sé cómo hacer una liquidación, porque los juzgados le solicitan ahora a la parte actora que presente la liquidación. Y eso es, yo lo quiero entender de esa manera, es porque no saben hacer los cálculos de prestaciones o no saben elaborar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Ana Lucía y compañeros? Viene y el juez tiene que notificar la liquidación. Y notificar la liquidación le dice, Ana Lucía Castillo, usted fue sentenciada a pagarle a Carla Ivette 300,000 quetzales, le doy a usted notificada esta liquidación, el plazo para que usted le pague de 3 días. Usted tiene 24 horas para presentar un recurso de rectificación para que de una u otra manera se corrija algún dato.
Y lo ideal es que usted pague. Se paga, se informa y ahí se archiva el proceso. Así es como funciona. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted no paga? Ya vamos e iniciamos un juicio ejecutivo laboral, que lo vamos a ver el día miércoles. Pero lo correcto y lo ideal, Ana Lucía y compañeros, es que, pues obviamente, se notifique la sentencia, se notifique la liquidación correspondiente y dentro del plazo que fije el juez, se pague y se acabó el asunto. Así es como funciona. Gracias, licenciado. Dígame, Norel, para servirle. Una duda, licenciado. Fíjese que hay un caso donde un familiar ya le liquidaron, fueron a la entidad y le dijeron que le iban a pagar por pagos. ¿Eso está bien? Yo siento que le tendría que pagar de una vez, pero le dijeron que le iban a pagar por pagos, que así lo hacía la entidad. ¿Pública o privada? Es pública. No. Ahí puede iniciar claramente el juicio ejecutivo laboral. ¿Por qué? Porque, ¿y en qué se basa la entidad ahí? La entidad se basa en su presupuesto anual. La entidad dice, nosotros no tenemos el presupuesto, la capacidad, pero ahí, mientras no sea una modificación a la ley, lo que tiene que hacer su familiar es decir, señor juez, usted emitió la sentencia y la sentencia es que se me tiene que pagar. Entonces, se le manda a pedir informe a la entidad y la entidad le dice, estamos haciendo los reajustes presupuestarios para que se haga efectivo el pago. Pero por pagos no, ahí se tiene que ir su familiar y explicarle eso al juez, porque por pagos van a querer pagar lo que ellos quieren y hasta cuando ellos quieran. ¿No es así? Exactamente, porque le dijeron, mire, le vamos a dar unos pagos y según tengo yo en cuenta, tal vez en el 2025 le terminan de pagar. No, que vaya al juzgado y que presente un memorial. Y en virtud y para que se inicie el proceso. Dígame, Rosita. Licenciado, y digamos que el juez puede decir, páguele ahorita mismo la cantidad de tal, o sea, depende del juez cuánto tiempo dé o lo puede hacer así. Se nombra un ministro ejecutor. Eso lo vamos a ver el día miércoles, pero sí se nombra un ministro ejecutor. Es decir, el ministro ejecutor lo que hace es venir y decir, yo estoy acá presente y requiero el pago de tal y tal y tal aspecto. Y ahí le dice el patrono, mire, sí le voy a pagar, o mire, no tengo dinero para pagarle. Entonces, el juez, pues obviamente, eso lo vamos a ver. Yo les ruego, por favor, para que todos estemos, como decimos coloquialmente, en sintonía, que antes de entrar a la última clase del día, que es el día miércoles, leamos el 425 y 426 y 427, es decir, del 425 al 428 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, inmediatamente, si el ministro dice no se hizo efectivo el requerimiento de pago, ahí inicia lo que se llama el juicio ejecutivo laboral. ¿Me explico? Licenciado, otra duda. Fíjese que a él cuando le notificaron la liquidación, yo tengo entendido que ambas partes le notifican al mismo tiempo por el correo, por la vía donde tiene que notificarse. Ellos fueron a la entidad porque la encargada ahí, que no había llegado el notificador para que le avisara que hay que hacer dicho pago. Eso es para mí falso, ¿o no? Claro, hay que ver el expediente. Lo que pasa es que es un tema muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque no sé qué institución es Norelki, pero su abogado se tiene que fajar, como decimos coloquialmente, e ir a imponerse y hablar con el juez. No es que uno vaya a pelear a los jueces, a los magistrados, a secretarios, oficiales, comisarios, a todo el mundo. Se le debe respeto, pero ejercer esa función de abogado, la misma palabra que es abogado, es abogar, es interceder. Entonces tiene que ir a ver el expediente el abogado y ver si es realmente lo que dice. Y en dado caso no, ahí una vez inicia el proceso ejecutivo, ¿verdad? Exacto. Ya lo vamos a ver el día miércoles. Muchas gracias, licenciado. Para servirles. ¿Tienen alguna duda, amigos? Adelante, Alan. Entonces, si es empresa privada, se va a la ley de quiebra, ¿verdad? Para que le hagan con abono, si hay alguien a ver que la empresa no puede pagar el millón que le están pidiendo.
Ahí vamos a hablar de eso el día miércoles, porque por eso están las sentencias marcos o los convenios o los arreglos, o porque recordamos que lo que se hace es certificar, uno, lo conducente, y dos, iniciar el juicio ejecutivo laboral, embargo de propiedades, embargo de cuentas, y ahí donde un abogado tiene que ponerse chispudo, como decimos, ¿oye? Gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Adelante, Rosita. Licenciado, yo quisiera pedirle un minutito al final porque quisiera comentarle una situación personal. No sé si se puede. Sí, es laboral. Sí, ¿verdad? Sí, sí es Ah, ok. laboral. Sí. Sí, está bien. Bien, jóvenes, no hay problema. Entonces, bien, jóvenes, adelante, Rosita. No, se me marcó. Ok. Bien, el miércoles es el último día de clases. Les voy a suplicar y les voy a pedir que por favor para ese día mantengamos encendida la cámara. Quiero que no conocerlos, los que no conozco, y vamos a tomar una foto de las personas que estemos en la clase. Entonces, la clase el día miércoles no va a durar mucho, tal vez una media hora. Y pues por ser el último día, pues vamos a tomarnos una foto de recuerdo. No obstante que más adelante tal vez, como está el chat, organicemos a los que quieran pues una comida, un almuerzo, una convivencia, porque pues no pudimos convivir durante todo el semestre. Entonces, el día miércoles, a usted, Carlito, a usted, gracias, y a todos. El día miércoles vamos a recibir la última clase y ya descansan de mi persona. Entonces, nos miramos el día miércoles, si Dios nos da la vida, y que es a la segunda hora, ¿verdad? Entonces, pues por hoy hemos finalizado, ¿ya?